Vamos a empezar, ¿no? Ustedes logran ver cuando yo nada, ahí está. ¿Se ve la flechita? ¿Tan poquitos hoy? ¿Qué? Cortita es la clase, van a llegar y... Bueno, hoy toca hablar de cardiopatías congénitas acianóticas. Em, ¿Para qué no avanza a la próxima? No avanza, salvo que le ponga siguiente. Mira. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, cardiopatías congénitas acianóticas. A la doctora Ferreiro le toca hablar de las cianóticas. Bueno, los objetivos que nosotros yo me puse es que ustedes más o menos comprendan cuáles son las acianóticas más frecuentes, más o menos comprender la fisiopatología, que es todo un poco de la clase que di de insuficiencia cardíaca, reconocer cuáles son los signos clínicos en el lactante y en los niños más grandes, interpretar las herramientas diagnósticas y actualizar los criterios terapéuticos y bueno, el seguimiento, que es lo que hacen ustedes. Sabemos que las cardiopatías congénitas representan la malformación congénita más frecuente y son dos formas grandes las que se presentan, que son las cianóticas y las acianóticas, que representan el 50% en pediatría. En general se clasifican en dos grandes grupos: las acianóticas, las que cursan con un shunt de izquierda a derecha, donde hablamos de la CIB, la CIA, el ductus y el canal. Y las obstructivas, donde hablamos de la coartación de aorta, la estenosis pulmonar, la estenosis aórtica y la interrupción del arco aórtico. En cuanto a la fisiopatología de las cardiopatías congénitas acianóticas, todas las que cursan con un shunt de izquierda a derecha, básicamente van a manifestarse con un cuadro de insuficiencia cardíaca, que es lo que vimos la clase anterior. O sea, vamos a ver sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión y en algunos casos, si llega a una evolución a la que uno no quiere, el paciente tiene hipertensión pulmonar. Volviendo a lo mismo, recuerden que las cianóticas, que son las acianóticas que más vemos, son la CIB, la CIA, el ductus y el canal. ¿Qué es lo que ocurre en estas patologías? Básicamente lo que pasa es que al haber un orificio, existe un paso de sangre oxigenada desde las cavidades izquierdas a las cavidades derechas. La magnitud de la cantidad de sangre que pasa depende directamente del tamaño del agujerito, o sea, del tamaño del defecto, y de las resistencias vasculares pulmonares. Todo esto nos lleva a sobrecargar el pulmón, nos lleva a dilatar las cavidades y esto a la larga puede generar hipertensión pulmonar. Acá hay un punto muy importante que ustedes tienen que acordarse: la gran diferencia que hay con un recién nacido y un chico más grande. O sea, eh, cuando ustedes tienen un recién nacido, estoy hablando de un bebé de 10, 15 días, con una CIB o un ductus, por ejemplo, le hacen la eco, le hacen el diagnóstico, el paciente está totalmente asintomático. ¿Qué pasa con ese recién nacido? Tienen que acordarse de algo importante: que tienen altas las resistencias vasculares pulmonares. Entonces ese paciente no va a tener síntomas. ¿Qué es lo que nos pasa siempre en consultorio? Yo veo un bebé de un mes, 20 días, acá no, en el consultorio privado, acá no veo los chiquititos. El paciente está radiante, pero si ese bebé, puede que ese bebé a los 2 meses tenga síntomas. ¿Por qué pasó eso? Porque bajaron las resistencias pulmonares. Entonces, al principio, el shunt puede que no sea como es. Entonces, cuando vos ves un bebé en donde ya se acomodaron las resistencias vasculares pulmonares, el agujerito va a mostrar su tamaño real. No es que el agujero se agranda, el agujero muestra el tamaño real. ¿Por qué? Y porque bajaron las resistencias vasculares, ¿sí? Y cuando hablamos de lesiones obstructivas, básicamente nos encontramos con la coartación de aorta, la estenosis pulmonar, la estenosis aórtica y la interrupción del arco aórtico.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Si nosotros hablamos de un niño que viene al consultorio estable, sin hemodinámicamente compensado, van a escuchar un soplo, ¿sí? Ahora, puede que veamos un paciente totalmente distinto, que esté taquicárdico, que esté taquipneico. eh, Rolo, te voy a matar. Ellos son altos, me ven igual y yo los veo igual. No pasa nada. ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿Espero? Bueno, habíamos dicho entonces que cuando uno habla de las manifestaciones clínicas, todo depende de cómo venga el paciente. Puede ser un paciente que viene a la consulta, solo le escuchan soplo, pero también pueden encontrarse con un paciente totalmente distinto, que en resumidas cuestiones lo que les puse ahí es un paciente en insuficiencia cardíaca, taquicárdico, taquipneico, que ustedes se ponen a hablar con la mamá y les cuenta de la dificultad alimentaria, de que no aumenta de peso, de la sudoración, que vive con cuadros respiratorios, ¿sí? Todo depende del tamaño de la repercusión del shunt que esté teniendo el paciente. ¿Cuál es la más común de todas? Es la CIB, es la más frecuente. Hay una interrupción en el septum interventricular y volvemos a lo mismo. La magnitud depende del tamaño del cortocircuito, del agujerito, ¿sí? ¿Cómo la podemos clasificar? Clasificaciones hay un montón. Esta es la anatómica, en donde hablamos de la CIB perimembranosa, que es la que representa el 80%, la CIB muscular, un 5 a un 20%, la CIB infundibular y la CIB de entrada tipo canal, ¿sí? Esta es la que ustedes pueden llegar a comprender un poquito más, que es en donde la CIB, comparamos el tamaño de la CIB con el tamaño del anillo aórtico, ¿sí? Hablamos de una CIB pequeña cuando tiene menos de un tercio del tamaño de la raíz de la aorta, la moderada un tercio a dos tercios de la raíz de la aorta y la grande similar o mayor a la raíz. Eso que le puse al ladito entre paréntesis es la que nosotros generalmente usamos, que es restrictiva, semirrestrictiva y no restrictiva, que eso generalmente se mide con el gradiente, o sea, de acuerdo a la presión en milímetros de mercurio que se genera a través del orificio cuando la sangre pasa de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Si ese agujero es restrictivo, lógicamente va a tener más gradiente. Si ese agujero es semirrestrictivo, menor, y no restrictivo pasa totalmente libre. Y en contraposición a lo que ustedes pueden escuchar, siempre la restrictiva sopla más que la no restrictiva, ¿sí? En cuanto a, bueno, esto es lo que ya les dije, en la clínica, si son pequeñas, van a ver un paciente en el consultorio al que le van a escuchar solo un soplo y no tiene síntomas. Y las grandes ya tienen signo de insuficiencia cardíaca. El diagnóstico es clínico. Van a ver cardiomegalia en la radiografía, el electro con hipertrofia y lo define el diagnóstico siempre define el ecocardiograma. Eh, si no la piensan, no la van a encontrar nunca, ese es el tema. Porque no hay nada, ni nosotros a veces tiene que ser muy característico el soplo de una CIB para que la pensemos. Sí llegamos obviamente, identificamos si el soplo es funcional o no, pero el eco es lo que define la anatomía y la repercusión. La repercusión ya la ves con la clínica. En cuanto al manejo, bueno, si son pequeños, se controlan. Si no tienen compromiso hemodinámico, no se medican. Y si hay compromiso hemodinámico, me refiero a signos de insuficiencia cardíaca, como es el manejo de la insuficiencia cardíaca, diuréticos, IECA, etcétera. Los cierres hoy se hacen, hay cierres percutáneos y obviamente algunos tienen indicación de cierre quirúrgico. En cuanto a la CIA,
es la que le sigue en frecuencia. Hablamos de la de tipo ostium secundum, que es la más común, en un 50 o un 70. Le siguen en frecuencia la de tipo seno venoso y tipo seno coronario. La CIA es la que cursa muchísimas veces asintomática. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes? El soplo sistólico en foco pulmonar y el desdoblamiento fijo del segundo ruido. El soplo que ustedes escuchan en el foco pulmonar no es de la CIA misma, sino que es del gradiente relativo que el agujerito genera a nivel pulmonar, entonces escuchan como un soplo pulmonar, ¿sí? El diagnóstico se hace con ecocardiograma, obviamente. Hay veces que en la placa está vacía. Hay veces que la radiografía no tiene nada. El cierre, muy pocas CIA medicamos, muy pocas CIA se medican. El cierre es, la mayoría hoy se hacen por cateterismo y otros se hacen, sigue haciéndose el cierre quirúrgico. Para el cierre por cateterismo hay ciertas características que tiene que tener el agujerito para hacerlo y tienen buen pronóstico. Bueno, el ductus es la persistencia del ductus del conducto fetal. Es muy común en los prematuros, es en los pacientes en los que hay que cerrarlos de inmediato. Eh, ¿Cuál es la sintomatología? Es un soplo característico continuo en maquinaria, como le dijo Rosa el otro día. No es que ustedes escuchan un soplo diastólico, que va y viene, es un soplo continuo, ¿sí? No se diferencian los tiempos. Los pulsos son saltones y si el ductus es grande, el chiquito tiene insuficiencia cardíaca, obviamente. Lo cerramos al ductus en el recién nacido con ibuprofeno o indometacina en el prematuro y también se hacen cierres percutáneos y quirúrgicos. El canal AB, el canal AB es un defecto a nivel del septum auriculoventricular, es la patología característica de los chiquitos con síndrome de Down. La diferencia con las otras patologías con Shunt es que esta puede dar insuficiencia cardíaca precoz. Otra diferencia que tenemos con esta patología es que como siempre se presenta en chicos con síndrome de Down, los chiquitos con síndrome de Down eh, eh, regulan las presiones pulmonares más tarde. O sea, a veces vos puedes tener un bebé con síndrome de Down que no tiene nada de síntomas hasta los 6 meses y es porque todavía no le bajan las presiones o porque no le van a bajar más porque tienen presión pulmonar, ¿sí? Alta. Entonces, la clínica es diferente en el chiquito con síndrome de Down. Podemos hablar de canal parcial, que es cuando encontramos solo una CIA a nivel del ostium primum, o podemos hablar del canal completo, que es el típico canal AB del chico con síndrome de Down, que cursa con la CIA, ostium primum, siempre es ostium primum, 6B, y tienen una sola válvula AB que comunica las cuatro cavidades. Em, la otra patología es, bueno, la clínica de los chiquitos con canal es lo mismo, siempre es un signo de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Es raro encontrar un bebé, un canal AB que no tenga síndrome de Down, ¿sí? La ventana aortopulmonar es una comunicación, como dice su nombre, un shunt entre la aorta y la pulmonar, que son chiquitos que tienen hipertensión pulmonar precoz. Cuando pasamos a las estenosis, o sea, las patologías acianóticas, pero con obstrucción, eh, la estenosis pulmonar sabemos que es la obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho. Van a escuchar un soplo sistólico en foco pulmonar eyectivo y van a ver la dilatación postestenótica. Esas son las características en la radiografía y en el eco, ¿sí? En cuanto a la estenosis aórtica, es la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Casi siempre va con una aorta bicúspide, válvula bicúspide, y estos son pacientes que tienen dos opciones, dos extremos. O son pacientes que los ven en el consultorio y se les escucha el soplo cuando hablamos de una estenosis aórtica leve o incluso moderada. Pueden palparle frémito a nivel supraesternal o podemos hablar de una estenosis aórtica más severa donde ya el paciente puede tener síncope e incluso muerte súbita. La coartación de aorta es otra de las patologías acianóticas donde hay estrechamiento del aórtico. ¿Y cuál es la clínica que ustedes van a escucharle soplo? Sí, van a escuchar soplo, incluso van a escuchar soplo en el dorso. Va a haber diferencia de presión entre miembros superiores y miembros inferiores, más altas obviamente de miembros superiores, y los pulsos femorales están disminuidos.
Clínicamente, si es un chico grande, escuchan en el consultorio el soplo, la diferencia de pulso, la diferencia de presión, y si es un neonato puede presentarse con signos de bajo gasto, digamos, acidosis metabólica, mala perfusión, etcétera. Esta es otra, pero esta es algo más, esto es una urgencia, que es la interrupción del arco aórtico en el neonato, es una de las patologías que depende del ducto, o sea que si el paciente tiene esto, se cierra el ducto y hace bajo gasto enseguida, no te da tiempo. Eh, los diagnósticos, bueno, los diagnósticos se basan siempre en lo mismo, hay que hacer un buen examen físico, hay que hacer una radiografía de tórax, el electro y el eco que ya corre por cuenta nuestra. Lo importante es que ustedes identifiquen el soplo, que sospechen de que no es un soplo inocente y al hacer la radiografía también vean que esa radiografía no es normal. Nosotros no le pedimos que hagan el diagnóstico si es una CIB, si es una CIA, si es un ductus. El ecocardiograma, bueno, es lo que nos va a eh, permitir ver la anatomía, las repercusiones de hemodinámica, cómo está la presión pulmonar, o sea, toda la hemodinámica del paciente, digamos. Esto a grosso modo para que ustedes recuerden que la base es el tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca, diuréticos, IECA, restricción hídrica, soporte nutricional, que los cierres hoy se pueden hacer terapéuticos, percutáneos, cuando hablamos de una patología con Shunt, o las valvuloplastias cuando hablamos de las estenosis, y el quirúrgico. Eh, ya quedó repetida esa. Esto, si no les mareé y me quieren preguntar algo, sí, sí, depende del tamaño, pero si se puede, se cierran las dos juntas. La CIB es la que más hay que tomar la conducta de cerrar, digamos. La CIA depende del tamaño, ¿no? Sí, o sea, Porque depende teniendo eh, de la sella, puede por cerrarse eso hay que solo. esperar. Entonces, como dice ella, también depende del tamaño. Si es chiquito, igual si es más un foramen oval que una sella, Por ejemplo, un paciente, serían o dos dispositivos o dos cierres, digamos, dos pares. por ejemplo, si un paciente de 4 años, que vos me decís que tiene una CIA no restrictiva y tiene una CIB, ya si le cerrás las dos, ¿entendés? Esta, eh, intenté jugar un poco para que ustedes me digan. Yo no quiero que me digan lo que tiene. Yo quiero que me digan si para ustedes, si ustedes reciben en el consultorio una nenita de 3 meses que tiene síndrome de Down, con todo lo que yo les dije nomás, que tiene síndrome de Down, que tiene un mal nivel socioeconómico, de que fue derivada por soplo al consultorio y que cuando le preguntas a la mamá te dice que no aumenta de peso, tiene un soplo importante, está taquicárdica y está taquimneica y tiene un hígado un poquito grande. ¿Es normal la placa? No. ¿Qué tiene? ¿Qué pensarían con lo que yo les dije? Está en insuficiencia cardíaca. Bien, primer punto. Con lo que yo les dije y tiene síndrome de Down, ¿qué es lo primero que ustedes pensarían? En un canal. ¿Mm? Obviamente también, pero bueno, es para que ustedes, una paciente con esto en el consultorio, está en insuficiencia cardíaca, le escuchan un soplo y tienen esta radiografía, algo tiene, esto no es un soplo funcional, ¿sí? Eh, este otro, es un paciente del consultorio que yo traté de buscar. Este bebé, 5 meses, derivado también por soplo, sudoroso, taquicárdico, taquimneico, con tiraje, con hepatomegalia, que la mamá te cuenta que interrumpe la alimentación, o sea, no es continua, no aumenta de peso, no tiene epidemiología viral positiva y está afebril. O sea, con esto, ¿qué les quiero decir? Que por ahí, miren la placa. ¿Qué tiene? Clínicamente, ¿qué tiene? Clínicamente, ¿qué tiene? Está en insuficiencia cardíaca y le escucharon un soplo, ¿sí? Hacen la radiografía y ¿qué ven? Tiene cardiomegalia. ¿Cómo está el flujo pulmonar?
Típico, 5 meses. ¿Qué pensarían ustedes? Que tiene algo respiratorio. Pero vos le preguntaste a la mamá y no tiene fiebre y no hay epidemiología viral positiva. ¿Qué es lo que primero pensarían? Que está en insuficiencia cardíaca y que esto puede ser de origen cardiovascular y no respiratorio, exacto, ¿sí? Eso es lo único que yo les pido que ustedes, que no me lleguen al consultorio con una radiografía normal y que tiene soplo el paciente, ¿sí? Capaz tiene algo, pero ustedes tienen que ver la urgencia y la necesidad. Este otro, este paciente del privado. 5 meses me mandaron por un control del recién nacido y lo único que le escuché es un soplo. Para que vean los dos extremos de paciente. Sí. Un soplo y no tenía ni un signo de insuficiencia cardíaca, pero le hago la radiografía y me encuentro con eso. O sea, clínicamente no les apura, el chico está bien, siempre creció bien, pero le hago la radiografía porque yo ya me imaginé el soplo que tenía y tiene cardiomegalia. Este es un ductus que se cerró. Lo mandé a cerrar porque era mediano, ¿sí? Ahí está el eco, a ver si sale. Para que mire, no, no se ve. Intenté. No, no se ve. Se ve. Sí, pero yo creo que vean el... Y ese es la corrida del ductus. Si ustedes miran ahí, ven acá, esto es la corrida continua del ductus, que es lo que ustedes escuchan, continuo, ¿sí? No hay diferencia en sístole y diástole. ¿Para repetir? Bueno, esto, bueno, es lo importante de esto es que ustedes tienen que entender que a nosotros ustedes también nos ayudan con el seguimiento de estos pacientes. ¿Por qué nos ayudan? Porque de ustedes depende que el paciente crezca, que el paciente aumente de peso, que llegue bien a la cirugía. Y por eso es muy importante que ustedes sepan controlar a estos pacientes y detecten cuando no crecen, detecten cuando están en insuficiencia cardíaca. Y así los controles se hacen dependiendo de lo que ustedes vean en consultorio, ¿sí? Y esto les voy a una historia clínica. A mí me gusta esto. Eh, por ejemplo, esta es una nenita que se llama Natalia. Le lleva a su, no, sí, lleva a Natalia, a su bebé de 20 días de vida, ¿sí? Ustedes vayan sacando lo positivo, 20 días de vida. Le lleva a su pediatra a control y está preocupada porque nota que la nena se agita, en poco se agita. En los últimos días y cree que esto tiene que ver con el diagnóstico de CIB, subtricuspidia grande, que le comunicó el cardiólogo del hospital y con quien tenía control recién en 15 días. ¿Qué sacan de este párrafo? La bebé tiene 20 días, ya salió con un diagnóstico de CIB grande y estaba asintomática. Recién la ve el pediatra, el cardiólogo en 15 días. Durante la entrevista, el pediatra averigua que Natalia tuvo un peso de nacimiento de 3 kilos, que se alimenta con pecho y que no tiene antecedentes personales de importancia o familiares. El peso actual es 3.300 y al examen físico se encuentra en buen estado general, vigorosa, pero con una frecuencia de 150 por minuto y una frecuencia cardíaca y una respiratoria de 60, con tiraje subcostal. El precordio es calmo, un hígado 2, se le oculta un R2 aumentado y un soplo holosistólico regurgitativo suave en mesocardio. Soplo mesodiastólico en punta con un R3 intermitente. El pediatra le pide a Susana que amamante a la bebé porque quiere ver si tiene dificultad para hacerlo y cuando la niña se prende al pecho lo hace de manera entrecortada y tiene diaforesis. ¿Qué sacan de esto acá? Lo que yo les dije. El paciente nació, le hicieron el diagnóstico, estaba de lujo, le empezaron a bajar las resistencias vasculares y apareció la sintomatología. O sea, quizás a esta paciente cuando se fue de alta ni la medicaron, pero a esta sí hay que medicarla, es otra paciente, ¿sí? Bueno, jugando con lo mismo nomás. A los 15 días Susana lleva a Natalia de nuevo a control, el pediatra la encuentra estable y con un aumento de peso de 10 gramos por día y la mamá le informa que le dieron turno para operarla en un mes. Lo de arriba, no voy a leer lo de abajo donde dice 10 ya tenía turno, 10 días antes de la cirugía Susana lleva a Natalia al pediatra porque tiene fiebre, es lo de abajo lo que estoy leyendo, no sé si llegan a leer ustedes. No, está borroso. O sea, la nena a los 10 días tiene turno de paracirugía, la lleva,
Sí, señorita. ¿Y qué hizo el pediatra cuando vio la No encontré en la historia, Vos sabés que yo sabía que alguien me iba a preguntar, pero nunca pensé que eras vos. No, yo a esa paciente la medico. En el librito que tengo no dice, porque es como que mezcla con la patología. A esa paciente hay que medicarle, les dije. No sé si ellos, pero sí, esa paciente salió sin medicación. Por ahí, ya me dio calor. Por ahí, a ver, no sé, a mí me parece que si ustedes están seguros y es una nena que ya tiene diagnóstico de una CIB grande y está sin medicación, pónganle un afuro. Ahora, la dosis que ustedes manejan en un paciente con hiperflujo, eso no le va a hacer nada. Y entonces así esperan al control. Bueno, esa nenita tenía turno para cirugía. ¿Qué pasa? Susana lleva a la nena al pediatra porque tenía fiebre. Fiebre, dificultad para alimentarse, para conciliar el sueño. Hace 2 días la mamá explica que la beba comenzó hace 72 horas con catarro y decaimiento. Y de la anamnesis surge un medio epidemiológico viral positivo. Cuando el pediatra la examina, Natalia se encuentra en regular estado general, con dificultad respiratoria y con tiraje subcostal e intercostal. Frecuencia respiratoria de 56 y cardíaca de 140. Se ocultan sibilancias al final de la expiración. ¿Qué pasa con la nenita? ¿Son sus signos de insuficiencia cardíaca o pensarían en otra cosa? Epidemiología viral positiva, fiebre. Está con una broma, o sea, se pueden sumar, esta paciente es otra paciente, ¿sí? Se suspendió de nuevo la cirugía. Bueno, eso es todo. Y acá, ahí dice, Natalia presenta entonces una bronquiolitis moderada con hipoxemia, saturando 83%, con factores de riesgo por ser portadora de una cariopatía congénita y desnutrición. Bueno, eso es más. Después de 5 días de internación, la niña se encuentra estable, mejoró la dificultad respiratoria, la saturación y bueno, está en condiciones de volver al pediatra para recuperarse nutricionalmente y le dan otro turno para cirugía. Otra cosa importante, cuando ustedes tienen estos pacientes con patologías cianóticas, con hiperflujo, no se enloquejan con el oxígeno. No esperen que sature 98, porque eso no nos ayuda con el flujo pulmonar, ¿sí? Entonces, con 90, 91, 92 estamos de 10, ¿sí? ¡Ay! Salió la fotito. Terminó. ¿Algo más? ¿Quieren saber? Ay, ay, ay. ¿Por qué dice que no se ajusta la oxígeno? No les dije, es a propósito, ¿vale? ¿Qué? No sé, pero no, tranquilo, sé. ¿Ves? ¿Por qué no oxígeno libre además de que vos si está el chico está una dificultad respiratoria? ¿Qué es el oxígeno? Un vasodilatador. Ah, no le damos comer. Vasodilatador. Entonces, si yo vasodilato, disminuye la resistencia, entonces tengo más hiperflujo. ¿Sí? Es diferente al hipóxico. Si yo no tengo oxígeno, mi cerebro sufre. Acá sufre el pulmón y el pulmón ya viene dañado por el hiperflujo. Si yo pongo oxígeno, lo daño más. ¿Sí? Y eso influye mucho después de la recuperación quirúrgica del paciente de su cardiopatía. Entonces, todo influye, todo. Y también, siempre uno que tiene una tendencia, hay que operarme. Porque ese es el pensamiento de terapia, por ejemplo, todo ya. Lo intentamos perder el tiempo, no se pierde el tiempo, busca el momento ideal, ¿sí? Y otra cosa, a veces también un paciente depende de o un injerto o de una válvula mecánica, y que por más que yo quiero operar mañana, si no tengo ese dispositivo, no le puedo hacer nada. ¿Sí? Entonces, a veces medicando y mejorándole todo su entorno, ayuda. El pediatra incluye mucho, vacunación, llamar al pediatra, hoy con la era de la comunicación, no puedo decir, no pude hablar con el cardiólogo o no pude hablar con el pediatra. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Yo les dejo esto para que se pasen, qué es lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? El manejo del pediatra en las cardiopatías congénitas, ¿sí? Es de ese librito, que está buenísimo el librito ese para ustedes. Ahí está. Y se pasa. ¿Tienen?
abandonó hace 4 o 5 años de la residencia de pediatría. Mostrale. Sí, no sé, a mí. Ya, alguien se lo llevó. Pero sí, a mami le mandaron Analía me mandó 2 libros, uno para Este es acá muy lindo, y otro para allá. Ella compró, por eso se compraba. ¿Ustedes conocen a Analía Martín? No, muy mal. Ella era una residente de acá del Hospital Juan Pablo, que se fue a hacer cardiología infantil y ahora está a cargo de la UCI de intensivo. Sí, no quiero sé si guardás o qué. Ah, ya está, ya no es más mi pendrive ese. Ella está ahí. Sí,